Ricas bendiciones, Dios bendiga mucho, tengan buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar de la autoridad. Bien, la autoridad no tiene que ver con grito o tampoco hablar bajito. La autoridad no tiene que ver con una insignia. La autoridad no tiene que ver con un puesto. ¿Qué es lo que es la autoridad? No tiene que ver con un nombre que diga algo, yo soy tanto. Bien. ¿Qué es lo que significa autoridad? Tiene que ver en la escritura. Estamos hablando de la escritura. La autoridad tiene que ver con lo que se dijo antes. ¿Qué es lo que se dijo antes en las escrituras? Dios habló, como dice la carta de Hebreo. Dios, habiendo hablado por mucho tiempo por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Eso es entonces autoridad. Dios habiendo hablado por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. El cumplimiento. Autoridad, cumplimiento. Entonces tenemos que la palabra autoridad tiene que ver con el cumplimiento. Y por eso Marcos 1 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él poseía la autoridad. Y no como los escribas. No como el sistema religioso o como las religiones de hoy. ¿Cierto? Es porque el Señor tiene autoridad. Ahora, ¿qué es lo que significa esa autoridad? Como hemos dicho, relacionado con los profetas y hoy en día ahora es, como lo vamos a ver más abajo, lo que han dicho los profetas y los que han hablado los apóstoles, y que ellos dos apuntan ¿a quién? A Jesucristo. Bien, aquí estamos hablando de que la autoridad la tiene Jesús. En Mateo 5 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué es lo que es la ley? Todo, la escritura completa. O los profetas, ¿se entiende? Todo eso, todo ese conjunto, o sea, todo. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Se da cuenta? Eso está hablando de autoridad. Él es la autoridad. De eso está hablando ese verso. Y ese verso, con lo que sigue, está hablando de solamente que lo que tiene que ver con la autoridad de Él, de lo que se habló de Él. En Juan 1 dice así, 45, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Se da cuenta que eso tiene autoridad? Lo que escribió Moisés tiene autoridad. Están escritos en la escritura, en la ley y en los profetas, todo eso. Eso se llama tener autoridad. En Juan capítulo 5 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y están enfocados solamente en Moisés. Y como dice el Señor, porque si creyereis a Moisés, que Moisés dice, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, autoridad. ¿Se da cuenta? Eso significa tener autoridad. ¿De qué? De que las escrituras hablan de Jesús y que Moisés habló de Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? Y eso también debería preguntarse hoy la religión, ¿cierto? Porque se apunta muchas veces a Moisés o a los hombres y no a lo que el Señor está hablando. Deuteronomio 18, esto es la autoridad de que hablan ellos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oíres. Ese era el verso que ellos estaban hablando. Esa es la autoridad, ellos están esperando a ese profeta. Y mire aquí en Primera de Pedro, aquí ya está hablando a quiénes. Mire, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se da cuenta que tiene esa autoridad los profetas en la palabra? Moisés, todos ellos tienen autoridad de esto.
Ahora dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces entendamos que esa autoridad, todo lo que se habló de Jesús en el Antiguo Testamento y lo que están hablando los apóstoles, cumplimiento. En Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, autoridad. Todo tiene que hablar de Jesús, todo. Y esto es para que tengamos ojo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué cosa? Que no hablan de la profecía de la autoridad de Jesús. Y así muchas veces la iglesia tampoco y la religión habla de esto. Esto es autoridad. La autoridad de Jesús en las Escrituras. Y esa autoridad nos salva. Bien, estamos hablando de lo que es, estamos apuntando a eso. Tenemos que entender dónde está la autoridad de la Escritura. En la persona de Jesús. Padre Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos reveles esa autoridad que está en el Hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.